Buenos días. Dentro del curso Cerebro y Comportamiento revisaremos los cambios estructurales y fisiológicos del sistema nervioso, primera parte. Soy Inés Caro Can, neurólogo pediatra. El objetivo de este tema es que al finalizar la sesión describamos los cambios estructurales y fisiológicos del sistema nervioso que van a ocurrir desde el periodo fetal hasta el sexto año de vida. Revisaremos entonces cambios del periodo embrionario al fetal y cambios en el primer año de vida y del segundo al sexto año de vida. Empecemos con el periodo embrionario y fetal. Nosotros aquí vamos a tener unos periodos bastante diferenciados y un tanto sobrepuestos, pero que entendiéndolos nos daremos cuenta de la importancia de cada semana de gestación en la cual ocurren cambios muy importantes, de lo cual va a depender el neurodesarrollo de los niños. Tenemos este primer periodo de inducción, llamado así, que se inicia dentro de la tercera a cuarta semana de gestación, estamos hablando el primer mes de gestación, y termina en la sexta semana de gestación, mes y medio aproximadamente. En este periodo de inducción vamos a tener dos formas, la inducción dorsal y la inducción ventral. El objetivo de este periodo es la formación del tubo neural, llamado por eso también periodo de neuralización. Si nosotros observamos en esta lámina la inducción dorsal, recordemos que esta es la placa neural que luego va a vertirse hacia arriba para formar el pliegue neural. Aparecerá luego el surco neural, se superponen hacia arriba para formar la cresta neural hasta formar el tubo neural. Está en estrecha conexión con la epidermis, ya que estas estructuras se derivan, como lo vamos a ver luego, de dos capas, el ectodermo y el mesodermo. Una vez que se forma el tubo neural, tenemos que aparece otros cambios, como la vesiculización, se forman vesículas dentro, y la segmentación, que va a hacer que este tubo neural, luego que se cierre en la parte proximal y en la parte distal, este tubo va a segmentarse formando las diferentes partes del cerebro, como el telencéfalo, el diencéfalo, el metencéfalo y el melencéfalo, que van a convertirse luego en los hemisferios cerebrales, por ejemplo el telencéfalo, el diencéfalo, el metencéfalo en el mesencéfalo y el melencéfalo en el bulbo y la protuberancia. Cuando el tubo neural no se cierra en su parte proximal, tendremos esta lesión que es incompatible con la vida, llamada anencefalia, en la cual, como podemos ver en la lámina, son alteraciones estructurales muy severas. En este caso, no se ha formado parte del hueso de la bóveda del cráneo, por lo tanto el cerebro queda expuesto al
al medio ambiente y es incompatible con la vida. Cuando este tubo neural no se cierra en la parte distal, va a producir esta lesión llamada mielomeningocele, que es la falta de cierre, pero de los arcos posteriores de la columna vertebral. Por lo tanto, va a haber herniación de la médula espinal en esta especie de quiste, y esto va a producir graves alteraciones funcionales como la dificultad para movilizar, por ejemplo, los miembros inferiores, dependiendo del nivel de lesión donde ocurra la falta de cierre del tubo neural. Tenemos en los casos más leves de falta de cierre, donde va a estar la piel completamente normal, pero en el interior, y a esto se llama espina bífida oculta, podrían no producirse el cierre de los arcos y producir lesiones más leves, sin mucha alteración funcional, pero que son importantes de diagnosticar precozmente, ya que vamos a tener algunos estigmas en la piel que va a estar completamente normal, como mechón de pelos, como fositas pilonidales se llaman, que me pueden orientar a que a este nivel no ha habido un adecuado cierre del tubo neural en su parte más distal. Para que ocurra esto, hay lo que se llaman las influencias inductivas. ¿A qué se refiere la influencia inductiva? A que un tejido embrionario influye sobre el otro. Tenemos un inductor, el que induce, y el inducido, que van a formar diferentes tejidos. Por ejemplo, tenemos aquí dos capas germinativas diferentes. La placa neural, que es esto, que deriva de la capa ectodérmica, y la notocorda, que es esta parte, que deriva del mesodermo. A veces, una sola capa germinativa, como en este caso, la cúpula óptica, va a formar varias estructuras como el cristalino y la córnea. El ectodermo va a formar el cristalino y la córnea. Este periodo de inducción, en el cual veíamos la fase de vesiculización y segmentación, va a formar las estructuras como el hemisferio cerebral. Esta era la parte del telencéfalo que veíamos como unas vesículas que van a formar los hemisferios, y dentro va a quedar unas cavidades llamadas ventrículos laterales. El diencéfalo, que va a formar el tálamo y el hipotálamo, y el resto formará el tallo cerebral. El tallo cerebral, donde estas segmentaciones van a dividirse en mesencéfalo, rombencéfalo y bulbo raquídeo. Y en la parte más caudal vamos a tener la formación de la médula espinal, que también va a ser segmentada para originar las raíces y los nervios periféricos. Y el mesodermo, que veíamos junto al ectodermo, va a formar las vértebras y todas las estructuras asociadas a las vértebras. Entonces,
tenemos en esta etapa de vesiculización la formación del prosencéfalo, que es los hemisferios cerebrales, el mesencéfalo y el rombencéfalo, que es la protuberancia, y el bulbo raquídeo. Luego que el tubo neural ha sido cerrado, vesiculizado y segmentado en las diferentes partes que forman el cerebro y el tronco encefálico, el diencéfalo, viene esta segunda fase de proliferación neuronal, que se inicia entre el segundo y cuarto mes de gestación. En esta fase de proliferación neuronal va a haber un marcado aumento del número de neuronas y de células de la glía. Estas células van a formar una capa gruesa profunda en la zona ependimaria o subventricular. Aproximadamente van a proliferar a un número de 300.000 a millones de células, las cuales van a iniciar su diferenciación del neuroblasto para formar la neurona o del glioblasto para formar la glía en forma de astroblasto que luego se convierte en astrocito o en oligodendrocito que luego se convierte en oligodendrocito. Entonces, toda esta proliferación neuronal tiene un precursor celular que sería el neuroblasto, los cuales van a originar las neuronas y los glioblastos. Todo esto se produce con varios ciclos de división celular, lo que conocemos como mitosis. Cuando hay alteraciones a nivel de la proliferación neuronal, ya sea por alteraciones genéticas o medioambientales, vamos a tener un cerebro con escaso número de neuronas, y esto es lo que llamaríamos microcefalia verdadera. Porque lo que realmente va a ocurrir aquí es una escasez de células. Si comparamos este cerebro normal con este cerebro pequeño o microcefálico, como vemos en la fotografía, esto es debido a una alteración en la proliferación del número de neuronas, por lo tanto se llama microcefalia vera o verdadera, para diferenciar de aquellas microcefalias que ocurren en etapas posteriores. Podría ser durante la fase de organización neuronal, donde va a haber muerte de células. O sea, el número de neuronas estaba correcto, pero luego por un evento, hablemos de un evento isquémico, en el último trimestre de gestación o al nacer, donde va a haber muerte de células o desaparición de conexiones neuronales, va a producir una microcefalia adquirida por lesión de células que inicialmente estaban completamente formadas. Luego continúa el periodo de migración neuronal que se inicia en el segundo trimestre de gestación, en el cual las neuronas que estaban ubicadas en esa gruesa capa periventricular en la zona profunda del cerebro van a emigrar o van a migrar hasta el lugar que tienen asignado. Va a haber una migración radial
y una tangencial horizontal. Todos estos procesos son genéticamente controlados, pero el medio ambiente podría influir sobre ellos. Tenemos aquí nosotros la neurona que está en la zona más profunda del cerebro periventricular, que van a recorrer largos caminos trepando por las células gliales, que son consideradas de sostén, a través de una locomoción celular por estos cortos filopodios, que son los pies de la neurona, que se van insertando en la guía. Y es la neurona que avanza hacia las capas corticales. Veamos aquí cómo las neuronas van avanzando hacia las capas corticales. Una vez que termina la migración, las neuronas se independizan de las guías y van a quedar bajo influencia de otros factores quimiotácticos de adhesión celular para empezar a ordenarse en las diversas capas que conforman la corteza cerebral y la corteza cerebelosa. ¿Qué ocurre cuando hay alteraciones en el periodo de migración neuronal? Tenemos aquí algunas resonancias magnéticas, porque es la única forma de detectar estas alteraciones con precisión, en la cual podemos ver, en este caso, que esta circunvolución y este surco están aumentados tanto en profundidad como en tamaño. Entonces, esto es una poligiria, y si es muy gruesa se llama una paquigiria, que es el engrosamiento de la corteza cerebral. En estas otras láminas podemos ver que la migración neuronal no ha sido normal y se ha producido numerosos surcos y circunvoluciones que están aumentados en número, pero son de pequeño tamaño. Como podemos ver aquí, son surcos y giros muy pequeñitos. Esto es lo que llamamos polimicrogiria, o también podemos reconocer como un cerebro zambito, demasiados surcos muy pequeñitos y giros muy pequeñitos. Otra alteración que puede producirse en el periodo de migración neuronal son las heterotopias, en el cual las neuronas que migran desde esta zona hacia la corteza se quedan detenidas a medio camino dentro de la sustancia blanca, produciendo islotes de sustancia gris, que es la neurona, en la sustancia blanca, como podemos ver aquí, sustancia gris dentro de la sustancia blanca. En esta zona usualmente pueden ser periventriculares e inclusive pueden hacer estas muescas en el interior de los ventrículos, que son sustancia gris en lugares donde debería existir solo sustancia blanca. Estas neuronas no llegaron hacia la corteza cerebral. Este tipo de alteraciones usualmente produce severos problemas en el neurodesarrollo, como microcefalias severas, que luego van a producir retrasos severos en el desarrollo, parálisis cerebral, retraso mental, epilepsia, problemas sensoriales como sordera, como ceguera. Entonces, estas malformaciones que ocurren en esta etapa van a tener una severa repercusión en el neurodesarrollo. Esta es otra
alteración de la migración neuronal, donde podemos observar que no están los surcos ni las cisuras. Es lo que llamamos lisencefalia o cerebro liso, alteración de la migración neuronal en la cual las neuronas no se ubicaron en la capa cortical asignada. Nosotros podemos reconocer este tipo de malformación por lo que llamamos cerebro en 8. Tiene una forma de 8, no se observan surcos ni cisuras. Es como el cerebro de un niño prematuro, en el cual, en el caso del prematuro que es normal, todavía no se forman los surcos ni las cisuras, pero en este caso es un niño a término en el cual carece de surcos y de cisuras. Esto igualmente produce severas alteraciones en el desarrollo neurológico con microcefalia, epilepsias de difícil control, parálisis cerebral, trastornos sensoriales, ceguera, etc. Esta es la forma como migran las neuronas desde la zona ventricular y van ubicándose en las capas corticales. Las neuronas que se van especializando, diferenciando en neuronas piramidales, llegan a la capa más superficial, la capa 1, y las primeras neuronas van ocupando los estratos más bajos y las siguientes se van colocando encima de las anteriores hasta formar las capas corticales. Estas son las fibras radiales de la glía por donde la célula tiene su locomoción. Y estos son los genes implicados en una adecuada migración neuronal. Más o menos el 30% de neuronas de las células piramidales van a producir y ser responsables de muchos procesos motores, hablemos finos, van a estar responsables estas células piramidales de la parte del desarrollo motor. Por eso es muy importante su diferenciación. Van a coordinar y modular los movimientos y también influyen en los problemas del aprendizaje. Estas células piramidales entonces van a tener severas repercusiones en los procesos motores gruesos, produciendo parálisis, alteraciones del movimiento y de la postura. Es por esto que esta etapa de migración neuronal tiene una gran repercusión en el neurodesarrollo motor. También existe una migración horizontal. A lo largo del tubo neural no puede haber migración neuronal porque existe la segmentación para producir la médula, el tronco y el encéfalo, los cuales van a ser unas barreras físicas. Entonces van a haber prolongaciones de las células gliales que van a lograr atravesar estas barreras físicas y químicas que van a dificultar la migración de las células. Entonces, estas células que van a quedar en esta zona ventricular van a seguir proliferando y van a migrar en la zona subventricular y las cuales van a originar las estructuras profundas del hemisferio cerebral que van a ser los ganglios basales,
que también van a tener importante función en el neurodesarrollo. Una vez que las neuronas proliferaron, migraron hacia la capa asignada, empieza ya el periodo de la organización neuronal. La neurona ya está completa y a partir del 6º mes de gestación empieza la fase de organización neuronal, que va a tener un intenso periodo hasta aproximadamente los primeros 2 años de vida. ¿En qué consiste la organización neuronal? Como pueden ver, las neuronas empiezan a aumentar sus prolongaciones, llamadas dendritas, y sus ramificaciones es lo que llamamos la arborización dendrítica. Estas dendritas van a conectarse con otras dendritas y van a producir la organización neuronal. Aquí también van a influir factores neurotróficos como el factor de crecimiento cerebral o las moléculas de adhesión neuronal. Además, va a haber numerosas conexiones entre los axones, que va a llamarse sinaptogénesis. Van a disponerse en capas muy orientadas que van a formar la citoarquitectura del cerebro, y también parte de estas neuronas van a tener una muerte neuronal programada llamada apoptosis. A partir de aquí, las neuronas empiezan a diferenciarse y a tener la especialización celular. Entonces, el periodo de la organización neuronal, que se inicia en el 3er trimestre, a partir del 6º mes de gestación, y que va a prolongarse hasta los primeros años de vida, siendo esta más lenta en los 10 primeros años, pero el proceso va a estar siempre. Por eso continuamos aprendiendo. La idea de la organización neuronal es que, por ejemplo, cada axón o cada dendrita tiene que contactar con su célula diana para empezar a funcionar o sea, a especializarse. Vamos a tener también pérdida de sinapsis, como lo vamos a ver en las clases posteriores, en edades posteriores, y también periodos de rápido aumento de sinapsis, como ocurre en la zona de la corteza visual, entre los 3 a 4 meses postnatales y que luego va disminuyendo entre los 2 y 4 años de edad. Esta es la base de la plasticidad cerebral, la organización neuronal, la capacidad que tienen las neuronas de continuar ramificándose e interconectando una con otra para poder potenciar las habilidades en el caso de una lesión cerebral. Este es un ejemplo de alteraciones de la organización neuronal. Es un niño con una cromosomopatía, cualquier cromosomopatía, o el hipotiroidismo congénito, o desnutrición fetal, o un prematuro que nace en el 6º mes o 7º mes de gestación, van a tener alteraciones en la organización neuronal, ya sea por problemas nutricionales o por problemas isquémicos. Por eso son llamados niños de alto riesgo, porque desde que nacen tienen riesgo de tener retraso en el desarrollo. Imaginen un prematuro que nace al 7º mes de gestación con 1,2 kg de peso y que este periodo de organización neuronal no la hace dentro del vientre materno,
sino lo hace en una incubadora expuesto a sonidos intensos, a punciones, a cambios bruscos de temperatura. Esta organización neuronal, de hecho, que puede ser alterada. Es importante recalcar aquí que nosotros hemos visto que los problemas de migración neuronal podrían ser diagnosticados con una resonancia magnética. En el periodo de la organización neuronal, esto no es posible verse en una resonancia magnética. El cerebro sale completamente normal. Ahora, con los estudios de resonancias magnéticas funcionales, es donde podemos evaluar mejor estas alteraciones de la organización neuronal. Entonces hablemos de lo que ocurre en el primer año de vida. Es lo que llamamos el periodo de la mielinización neuronal, en la cual empieza desde el tercer trimestre y se prolonga por varios años. La mielina, recordemos que permite la conducción nerviosa y es esta capa que envuelve a los axones en forma de capas de cebolla, cuya función es, como vamos a ver luego, mejorar el desarrollo cerebral. Esta mielina es producida por los oligodendrocitos y la mielinización ocurre cefalocaudal y proximal a distal. Esto significa que los niños escuchan y ven antes de caminar o primero tienen control cefálico, luego control torácico y por último la marcha. Igualmente de proximal a distal porque lo último que se perfecciona son los movimientos distales como la prensión, ejemplo en las manos, lo que llamamos la manipulación fina. También va a haber influencia de factores genéticos y nutricionales y el objetivo de la mielinización neuronal va a ser perfeccionar los movimientos. El niño al año de edad camina muy inestable porque el cerebelo aún no ha sido completamente mielinizado. Una vez que se mieliniza todas las estructuras, va a haber perfeccionamiento de movimientos, va a mejorar el desarrollo visual, social, cognitivo e inclusive esto explica el aumento de peso del cerebro. Entonces, en los primeros años de vida va a continuar la mielinización y las conexiones y es un periodo de máxima plasticidad cerebral. Usualmente hasta los 5 años es el periodo de máxima plasticidad cerebral. Entonces, en el primer año, la mielinización y las conexiones que continúan logran que el niño se relacione con el medio ambiente a través de procesos sensoriales, visión, audición, tacto, lenguaje, en forma de comunicación no verbal, el contacto visual o la respuesta emocional que tienen los niños en el primer año de vida. En el segundo año van progresando las áreas corticales secundarias, se van integrando los estímulos en una red neuronal y el niño va aumentando más capacidades como el aprendizaje y la producción del lenguaje verbal. Y a partir del tercer año, ellos pueden ya dar una respuesta conductual, social, con comportamientos muy complejos que entran ya en el área inclusive de la psicología. Entonces, ¿cuáles van a ser los principios de la organización funcional del sistema nervioso? Una vez que las neuronas proliferaron, migraron, se organizaron, se mielinizaron, empieza lo que llamamos la organización funcional del sistema nervioso,
en el cual también pueden haber alteraciones que van a repercutir en el neurodesarrollo. Hablemos del primer año hasta los 6 años de vida. Una de las partes de la organización funcional es la interconectividad, en el cual el cerebro puede conectarse intrahemisféricamente a través de las fibras arqueadas del fascículo longitudinal superior o interhemisférica a través del cuerpo calloso, la comisura blanca o el trígono. Otra capacidad de organizarse funcionalmente es la centralización, en el cual el cerebro es el centro para analizar y sintetizar las múltiples fuentes de información que va a recibir de los centros más periféricos. Aquí viene la jerarquía neuroaxonal, que va desde la periferia que produce los estímulos hasta las respuestas a nivel superiores. La lateralidad cerebral, que es otra función importante, donde, a pesar de haber una simetría anatómica, hay diferencias funcionales. La especialización estructural y funcional, tanto de los sistemas sensitivos y motores, que van a poseer células especializadas para cada función. La organización topográfica a través de las vías neuronales, recordemos la vía piramidal, la vía extrapiramidal, sus proyecciones y sus asociaciones entre ellos. La plasticidad cerebral, que va a ser la capacidad de reorganizar y de modificar funciones en casos de una lesión cerebral. Tenemos aquí cómo es la interconectividad cerebral a través de entre surcos con fibras cortas o entre circunvoluciones con fibras largas, o esta conectividad cerebral a través del fascículo longitudinal superior que va desde el polo frontal hasta el polo occipital. Cualquier alteración en estas conexiones pueden producir síntomas anormales en el neurodesarrollo, como por ejemplo el déficit de atención o los niños con trastornos del espectro autista. Tenemos las conexiones interhemisféricas, como en este caso el cuerpo calloso, que interconecta un hemisferio a otro, o la comisura blanca, o el trígono, el cuerpo del trígono, sus pilares posteriores, que también van a ser estructuras de interconectividad cerebral. Todas las regiones sensoriales y motoras primarias van a estar conectadas entonces por fibras de asociación y por fibras comisurales, lo cual va a permitir una interacción constante y unas respuestas óptimas y adecuadas. La especialización de los hemisferios cerebrales en lo que llamamos lateralidad, que va a ser muy importante, por ejemplo, en los problemas de aprendizaje, en la cual el hemisferio izquierdo se especializa en tener un mejor razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, el control de la mano derecha, o el hemisferio derecho, donde mejora la capacidad de intuición, la imaginación, el sentido artístico, musical, el control de la mano izquierda. El cuerpo calloso comunica entre los dos hemisferios. Los circuitos neuronales, que cada vez se conocen más cómo funcionan estos circuitos y que es el sustrato anatómico de la funcionabilidad del sistema nervioso, ya sea sensorial, motor, de modulación, cognitivo, que va a depender de las neuronas y de las sinapsis específicas para cada función. Estas alteraciones de los circuitos neuronales son la base neurobiológica también, por ejemplo, de los trastornos por déficit de atención o de trastorno del espectro del autismo. Y por último, los neurotransmisores, que pueden ser excitatorios o inhibitorios y que cumplen una importante función dentro del cerebro, tanto el glutamato, por ejemplo, con su capacidad para producir convulsiones, como el sistema GABA, en el cual tiene un gran aumento de receptores en la etapa perinatal, la acetilcolina, la noradrenalina, que está asociada a la plasticidad cortical,
la serotonina, la dopamina, que están asociados a la función del lóbulo frontal y que van a tener influencia en los problemas posteriores de déficit de atención. Hemos visto entonces cómo el cerebro empieza con cambios muy significativos desde las primeras semanas de gestación hasta completar su desarrollo con la especialización de cada célula en diferentes funciones. Como conclusión, tenemos que preguntarnos cuáles son los primeros cambios que se producen en el desarrollo del sistema nervioso, tanto desde la etapa embrionaria, fetal, hasta el primer año de vida. ¿Qué es la migración neuronal? ¿Y cuáles son sus implicancias en el neurodesarrollo? ¿Qué es la plasticidad neuronal? ¿Cuáles son las principales etapas del desarrollo del sistema nervioso en los primeros años de vida? ¿Cómo influye el medio ambiente en la genética y el desarrollo? ¿Cuáles son los periodos más críticos en el desarrollo del sistema nervioso? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que podrían alterar ese desarrollo? Muchas gracias.